Shalom Aleichem, bienvenidos. Hoy estamos en nuestra meditación acerca de la Parashat Vaikra. Bienvenidos a todos. Todavía un poco resfriados, espero que no sea un inconveniente, que me puedan entender igual. Quería hacer un lejaim, esta vez con un rico chocolate con leche parve que nos han preparado, lejaim. Ha quedado un poquito todavía. Y como siempre ponemos tzedakah. Es importante el tzedakah. Estamos en la entrada del mes de Nisan, el mes de la redención, el mes de la Geulah. ¿Se podrá apagar el aire? El aire. Y en este mes de Nisan también vamos a hablar un poco de eso hoy. Es importante recordar que nos estamos preparando para la festividad de Pesaj. Es importante que todo judío prepare, limpie su casa de Hametz, limpie toda la casa. Francisco dijo algo muy importante: hay que recordar a los niños, el rabino, que fueron asesinados, y con ellos a todos aquellos asesinados en forma injusta por motivos antisemitas, por motivos que no tienen nada que ver con ninguna guerra ni con ninguna venganza, simplemente antisemitismo puro. Que su sangre sea vengada. Y la mejor venganza que tiene el pueblo judío es estudiar Torah, conectarse con Dios y ver cómo Dios realiza los milagros a través de su mano amplia y generosa. Siempre toda venganza y toda reparación que quiere hacer el hombre nunca es correcta. Kadosh Baruj Hu sabe cómo reparar esas cosas y también sabe explicarnos por qué pasan cosas que nosotros no podemos entender. Pero el tema nuestro de hoy es algo muy importante. Estamos preparándonos para entrar al primero de los meses del año. Aquí en Israel ya ha comenzado el mes de Nisan, ya estamos de noche. No, perdón, comienza mañana a la noche el mes de Nisan. Aquí todavía estamos el día anterior. No sé por qué se me ocurrió que el mes tenía 28 días, pero no hay meses con 28 días. El mes de Adar este año tiene 29 días. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con una meditación sobre el texto mismo de la Torah, que nos dice Vaikra el Moshe. Esta Parashat Vaikra comienza un nuevo libro de la Torah, el tercer libro, de la Torah, después de haber
de haberse dedicado a contarnos en el libro anterior acerca de la salida de Egipto y la construcción del Beit HaMikdash. Terminamos en las últimas Parshiot, Vayakhel, Pekudei, relatando todos los componentes del santuario que construyó Moshe y el pueblo de Israel en el desierto. Y una vez que terminó de ser armado, Moshe Rabbeinu espera allí afuera que Akadosh Baruj Hu lo llame. Por su condición de ser el más humilde de los hombres, él no iba a entrar a la casa de Dios, sino Dios no lo llamaba. Esa es una norma general de Derech, de comportamiento civilizado, que uno siempre entra a una casa cuando es llamado, y cuando uno llega a un lugar, por más que sea la propia casa incluso, siempre golpea la puerta y avisa que está llegando, y cuando abre, espera que haya alguien recibiéndolo. Entonces, en este santuario sucede algo muy especial. Y vamos a leer entonces acerca de esto de la Torá y vamos a explicar un poco. Comienza la perashá de esta semana, y como decíamos, el libro de Vaikra, con esta palabra que vemos aquí, que significa y llamó. Dios llamó a Moshe. Dice, Vaikra el Moshe, Vaidaber al Valle Elab, Meol Moed, Lemor. Muy simple. Dice, y llamó a Moshe y habló a Vaya, Dios, a él, a Moshe, desde la tienda del encuentro, diciendo, ese es el primer pasuk del libro, y dice Rashi, Vaikra el Moshe, y llamó Moshe, dice, toda palabra y toda expresión y toda orden es antecedida por un llamado. Ese llamado es una forma de expresar reconocimiento, de expresar acercamiento, de expresar consideración, y así también cuando nosotros queremos hablar con alguien, primero hacemos una introducción, llamamos a la persona, ven, quiero hablar contigo, no nos acercamos de golpe y le empezamos a hablar, incluso aunque le querramos decir algo bueno, pero es como un adelanto, es como cuando uno se acerca a alguien y dice las primeras palabras, es como le está dando ya una idea de cuál es el tono, cuál es el sentimiento con el cual le va a hablar después. Y dice Rashi que esta es la expresión con que los ángeles, servidores de Dios, se hablan entre ellos.
como está dicho, cuando leemos la tefilá, dice, Becará el de Beamar, y cada uno se llama al otro con cariño cuando quieren alabar a Dios, entonces cada uno, los serafim y las hayot, se llaman uno al otro para unirse y alabar a Dios. En cambio, dice Rashi, los profetas de los pueblos del mundo se les reveló con una forma, una expresión más seca y más impura, como está dicho, Baikar Elohim el Bilam. A Bilam, que está dicho que fue un profeta de las naciones del mundo y que tenía una nebuá, un poder de profecía enorme, a Kadosh Baruj Hu se lo reveló. Ustedes se acordarán cómo era la historia de Bilam. Después de la salida de Egipto, que fue contratado para maldecir al pueblo de Israel, y a él se le presentó en profecía. Ayer se le presentó en profecía y le dijo, no vas a maldecir a mi pueblo porque él es bendito. Y entonces está escrito en la Torah, Baikar Elohim el Bilam. Baikar es la misma raíz, por supuesto, de Baikra, pero sin la Aleph. Y esa expresión en hebreo es una expresión más alejada, una forma de hablar no tan cariñosa, sino que lo llamó en forma fría y distante. Entonces, esta es una situación que se encuentra Moshe muy importante, porque es una situación en que Akadosh Baruj Hu se está revelando. Para nosotros, las personas normales, revelación espiritual o revelación de Akadosh Baruj Hu es algo bastante difícil de comprender. Pero para entender un poco, la Torah nos cuenta que se la reveló en una nube. ¿Qué es una nube? Una nube es un estado intermedio del agua, en que el agua que está disuelta en el aire y que nosotros no la vemos, de repente se condensa, pero todavía no forma algo, gotas gruesas, y eso significa que todavía es llamado Ruach. Vamos a escribir aquí. El aire, el agua que está dentro del aire, es el viento que es llamado Ruach. Ruach, viento o aire. Esa es una situación que es una parábola de lo que es lo espiritual, algo que no se ve, por eso lo espiritual se llama Ruhani, algo como el aire que está pero no se ve. Ahora, cuando el agua se empieza a condensar, se transforma en una nube.
un anán, y entonces allí ya se ve que hay agua, pero todavía no se puede palpar. Si ustedes tocan una nube, apenas esa agua que está disuelta allí se siente como ni siquiera como un rocío. El rocío es un estado intermedio entre la nube y la lluvia, pero de todas maneras, los tres estados intermedios, los tres estados del agua, que nos interesa por lo menos en este momento, es el de Ruach, el de Anán, que es la nube, y el de lluvia. Lluvia en hebreo se dice Geshem. Geshem, la lluvia que bendice. Cuando el agua está disuelta en el aire, no tiene ninguna influencia, no trae vitalidad. Y cuando hay una nube, está tan lejos del cielo, de la tierra, que tampoco es una buena señal, pero nada más que una señal. En cambio, el agua es utilizada y es bendición cuando se transforma en lluvia. Entonces, acá hay tres conceptos, de los cuales Ruach es la frase alusiva a lo espiritual, Ruhani es espiritual, y Gashmi en hebreo significa material. Entonces esa nube es el estado intermedio en que lo espiritual se hace material. Entonces a través de esto podemos llegar a meditar y ver que, como dice Boris, no estamos hablando en este momento de la nube que apareció en el Sinaí, sino que estamos hablando de la nube que bajó sobre el templo que construyó Moshe en el desierto del Sinaí. Todavía no habían llegado al monte. Recién cuando salían de Egipto. Recién 50 días después de la salida de Egipto, esto fue después de la recepción de la Torá. Cuando Dios ya le dio todas las instrucciones para construir el santuario, y entonces allí construyen el santuario y empiezan a realizar todas las tareas, los sacerdotes y todas las personas. Entonces, en ese santuario era el lugar donde Moshe se acercaba para recibir la palabra de Dios. Entonces hay una diferencia entre la forma en que Dios nos habla normalmente. Muchas veces las personas dicen que se les ocurrió algo en la cabeza y dice que Dios le habló y Dios les ordenó. Para que eso sea verdad, hay que llegar, para saber seguro que eso es verdad, hay que estar en el estado de Moshe Rabbeinu, el estado de pureza y de autoanulación completa, a tal punto que él fue el que trajo la Torá al pueblo de Israel. Nosotros, cuando se nos ocurre algo en la mente, o incluso cuando soñamos, no podemos saber exactamente que eso sea la palabra de Dios. Entonces, por eso tenemos que guiarnos con las cosas concretas que nosotros sabemos. Y si tenemos alguna cosa que nos parece una revelación, tenemos que preguntarle a nuestro rabino, a nuestro consejero, para que nos diga si eso es verdad o no. Y si lo que se nos ocurrió es algo que transgrede las leyes de la Torá, los preceptos, tanto los 613 para los judíos o los 7 para los Benei Noach, si es algo que transgrede alguna de esas cosas, quiere decir que es nada más que una mala imaginación nuestra. Entonces, en general, uno
le cuesta saber qué es la imaginación y qué es una verdadera profecía. Entonces con el tiempo, cuando uno estudia Torah y cuando uno sinceramente se quiere acercar a Dios, cada vez va comprendiendo mejor qué es lo que tiene que hacer. Pero nosotros, el pueblo judío, para saber lo que tenemos que hacer, tenemos un Shulchan Aruch, tenemos los sabios que estudiaron la palabra que trajo Moshe, y tenemos escrito todo allí. Entonces, ya con lo que tenemos escrito, que tenemos que hacer, tenemos bastante trabajo. Entonces, le hacemos tefilá a Kadosh Baruj Hu, le rezamos todos los días que aquellas cosas que hacemos sean de su agrado, o sea, ¿qué quiere decir de su agrado? Que sirvan para el propósito de Dios. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros, personas normales, cuando vemos esto en la Torah? Que Moshe Rabbeinu de repente se acercó a recibir la palabra de Dios. Primero que todo, tenemos que aprender que para poder recibir una revelación como la que recibió Moshe, para que Dios se nos revele, tenemos que autoanularnos, tenemos que anular nuestra voluntad y estar dispuestos a cumplir lo que quiere Akadosh Baruj Hu, desde lo profundo de nosotros. Por otro lado, tenemos que esperar el llamado, tenemos que esperar que baje esa nube, o sea que, ¿qué significa que baje la nube? Significa que tenemos que estar pendientes de nuestra percepción, de que haya una señal material y no espiritual, porque espiritual es algo rujaní, es como el aire que no se ve. Y así está escrito que Akadosh Baruj Hu creó todo para hacer, que nuestro trabajo es más que nada con las cosas materiales de este mundo. Incluso cuando nosotros trabajamos con nuestras cualidades, que son un poco etéreas, que son bastante difíciles de percibir, tenemos que hacerlo con nuestra mente consciente. Entonces, esa nube que está allí significa el principio de la revelación de aquello espiritual. Cuando nosotros, mientras no tengamos ninguna revelación, ninguna idea consciente de qué es lo que tenemos que hacer, entonces toda imaginación puede ser válida, puede venir, pero no sabemos si es verdad o no es verdad. Tenemos que esperar como Moshe Rabbeinu que se revele en forma concreta aquella cosa que es la voluntad de Dios para hacer. Y como decíamos recién, nuestra forma de recibir una forma es algo concreto, es estudiar las cosas que escribieron los sabios, estudiar la Torah y preguntarle a nuestra fuente valedera qué es lo que dice la Torah acerca de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Entonces, recién ahí, cuando nosotros estamos dispuestos a cumplir con todo eso, entonces recién ahí Akadosh Baruj Hu nos llama y nos deja entrar para conocer todos los secretos que hay en el santuario. ¿Qué significa espiritualmente? ¿Qué significa para nosotros conocer los secretos que hay en ese santuario? Está escrito que cuando Akadosh Baruj Hu lo llamó Moshe para entrar, Akadosh Baruj Hu le dijo que tenía permiso para entrar en todos los lugares y ver cada una de las partes que había allí, a pesar de que él mismo lo había construido. Sin embargo, ahora que tenía la presencia de Dios revelada,
las cosas que habían allí tenían una nueva perspectiva. Y como en las parciales anteriores habíamos dicho que ese santuario es un santuario que también tenemos que construir nosotros en el corazón, como está escrito, Beazuli Mikdash, Beyahanti, Betoham, y harán un santuario y moraré dentro de ellos. Dicen los sabios, dentro del corazón de cada uno y uno del pueblo de Israel. Entonces, para nosotros, el hecho de que Akadosh Baruj Hu nos permita entrar dentro de ese santuario, significa que nos permite entrar dentro de nuestro propio corazón, poder empezar a conocer nuestros propios sentimientos y, como dice Jaime Matamalas, ver lo oculto, pero oculto en el sentido de que tenemos dentro nuestro un alma y tenemos pensamientos que a veces no conocemos, tenemos sentimientos que a veces no podemos dominar. Entonces, ver eso que tenemos dentro nuestro oculto significa empezar a comprender quiénes somos nosotros, qué tenemos dentro, para qué vinimos aquí. Y justamente eso es lo que Akadosh Baruj Hu le empezó a revelar a Moshe. Le empezó a revelar cuál era el trabajo que tenían que realizar allí adentro del santuario, con la ofrenda de los animales, con la ofrenda del incienso, con los panes, con la menorá, prender la menorá. Cada uno tiene un significado simbólico que vamos a ir estudiando durante las clases a medida que vayamos estudiando todo esto, hasta incluso dentro del Kodesh HaKodashim, donde solamente entra el sumo sacerdote. Cada una de esas partes representa una parte de nuestra personalidad. Entonces, en nosotros significa que empezamos a conocernos a nosotros mismos. Cuando con humildad, con la autoanulación, decidimos esperar que Akadosh Baruj Hu nos llame y cumplir aquello que Él nos está pidiendo. Por ejemplo, si ustedes están aquí hoy, significa que sintieron dentro suyo el llamado de Akadosh Baruj Hu de alguna manera. Entonces, para que ustedes puedan recibir esa revelación que están buscando, porque si entran a un lugar de Kabbalah, a un lugar de Torah, es porque están buscando conocer, entonces tienen que aceptar que Akadosh Baruj Hu necesita una autoanulación, y a través de eso, que cada uno decida cumplir con los preceptos y estudiar la Torah como corresponde, y pedirle a Él y no pedirle a las personas. Entonces, a través de eso, ustedes están demostrando que son dignos de que Akadosh Baruj Hu los deje conocer qué es lo que hay adentro suyo. Pero más todavía, nosotros sabemos que dentro de cada una de las cosas que Dios creó están incluidas todas las demás cosas. Entonces, el hecho de que Akadosh Baruj Hu nos permita conocer ciertos asuntos dentro nuestro, nos permite conocer también lo que hay afuera. Nosotros, además de conocernos dentro de nosotros mismos, también nos gusta conocer a las otras personas, conocer el mundo que nos rodea, tanto científicamente como políticamente, como todas las cosas que hay. Y como ustedes vieron, más todavía aquellos que están hace mucho tiempo con nosotros, las estructuras y la forma en que creó el mundo Akadosh Baruj Hu tiene un patrón o patrones similares en cada uno de los jumim. Entonces, si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, eso nos permite ver esos patrones que encontramos dentro nuestro allí afuera.
Entonces, esto que nosotros llamamos Gashmi y Ruhani es lo que hacemos normalmente cuando hablamos de Kabbalah. Cuando hablamos de Kabbalah, tomamos cosas físicas, cosas que nosotros podemos percibir, y a través de eso lo vemos como una parábola, como una alusión a aquellas cosas espirituales. Entonces, para redondear un poco la idea que estamos trayendo, la revelación que Akadosh Baruj Hu produce en el santuario es para que a través de que Moshe entra allí, incluso él escuchó con su propio oído la voz de Dios, o sea que también eso se transformó en algo de este mundo, algo consciente, a través de que vio cada uno de los rincones que hay por allí, él pudo entender qué es lo que hay en los mundos espirituales. O sea, conocer cuál es el motivo de las cosas que nosotros no comprendemos aquí. Y cuál es la finalidad de todo eso. Hay una orden de Akadosh Baruj Hu que dice, Da et Hashem lo queja, conoce a Dios tu Dios. Conocer quiere decir comprender. Y ese Da'at, que es utilizado desde el principio de la creación, cuando Adán Arishon conoció a su esposa, Da'at entonces es una forma de unión. Conocer a Dios es una forma de unirse a Él. ¿Unirse para qué? Para ser socios en la creación. O sea, de la misma manera, Akadosh Baruj Hu quiso que el perfeccionamiento del mundo se produzca desde abajo de todo. Que nosotros, hombres materiales, almas dentro de cuerpos físicos, seamos los responsables de hacer eso que Él desea. Que ese Keter, que el Keter está compuesto de Ratzon y Ta'anug, que es la voluntad y el placer, eso es Keter. El placer es la parte interior de Keter, o sea, es el motivo que da lugar a la voluntad, que es la parte exterior de Keter. Todo eso se transforme, como estudiamos siempre, en pensamiento, en sentimiento y sobre todo en acción. Que lo Ruhani se transforme en Gashmi. Y a través de que eso material que se va formando, lo volvemos a transformar en espiritual. Pero justamente eso es lo que sigue después de este primer versículo de la Torah, donde Akadosh Baruj Hu empieza a explicar todo el servicio, empezando por los korbanot. Entonces, este Vaikra tiene una Aleph chiquita, que es el poder de autoanulación y de modestia de Moshe, que le permite todas estas cosas, y le permite transformar la realidad material en espiritual, que es simbólicamente lo que son los korbanot. ¿Qué son los korbanot, los sacrificios o las ofrendas? Tomar un animal y quemarlo. ¿Qué significa? Hacer algo gashmi, transformarlo en ruhani. Y dentro nuestro tenemos que sentir que ese animal que nosotros estamos ofrendando somos nosotros mismos, incluso que estamos ofrendando nuestra alma animal, que se va a transformar en parte de Dios. Es la forma en que nosotros elevamos y revelamos divinidad dentro de este mundo. Vamos a escuchar una melodía y vamos a continuar con esta meditación.
ustedes. Hay una costumbre del pueblo de Israel que a los chicos, cuando les empieza a estudiar, a enseñar la Torah, no se empieza por Bereshit, se comienza justamente por este libro de Vaikra. A los chicos, a los pequeñitos, que se llaman Tinokot Shel Beit Rabban, los niños de la casa del Rebbe, se les empieza a enseñar Torah desde este libro, el Humash Vaikra, y está escrito en Pirkei Avot que el estudio de la Torah comienza cuando el chico tiene 5 años, y dice Ben Hamesh la Mikra, a los 5 años para Mikra. Mikra, ¿qué es? Son los 24 libros de la Torah, los 24 libros escritos, la Torah escrita, que son Torah, Nevi'im y Ketuvim. Habíamos visto ayer, antes de ayer en la clase de Ain Beis,
que Torah, Nevi'im y Ketuvim es la gematria de Moshe Rabbeinu y otras cosas más. Eso significa que toda la Torah escrita, desde el principio hasta el final, es Torah de Moshe. Y entonces aquí, donde Moshe entra a recibir la revelación de Akadosh Baruj Hu, que es en definitiva un poco todo lo que sucedió desde la creación del mundo es para llegar a este momento, a recibir la Torá y que el pueblo de Israel empiece a transformar lo material en espiritual, de acuerdo a las órdenes de Akadosh Baruj Hu. Entonces, de acuerdo con todo esto, es muy lógico que se enseñe al chico las leyes, se empiece por aquí. Ahora, la palabra likro o vaikra, como leemos aquí, entonces decíamos que mikra es lo que se puede leer, que son los 24 libros de la Torá, que normalmente se llama Tanaj. Cuando ustedes escuchan la palabra Tanaj, eso significa, es la Rashei Tevot de Torah, Nevi'im y Ketuvim. Los 5, Torah propiamente dicha es los 5 libros de Moshe. Nevi'im son todas las profecías y las historias de los profetas. Y Ketuvim son todas las crónicas y todo lo que sucedió hasta Divrei Hayamim, que son las últimas historias que hubieron, que son contadas por la Torah. Entonces eso es lo que se llama Mikra. Y a eso se refiere, entonces vamos a meditar un poco sobre este tema de Vaikra. Ustedes ven que la raíz es Kuf Reish Aleph. Kuf Reish Aleph, si meditamos un poquito en este asunto, ¿qué gematria tiene? Kuf Reish Aleph, que es la raíz de la palabra, de todos estos conceptos que estamos leyendo, tiene gematria 301. 301 también es la gematria de la palabra que lío que estoy haciendo. ...301 también es la gematria de la palabra. ¿Quién me puede decir qué otra palabra es? ...301... Una gematria simple. Uno es Aleph. Y 300 es Shin. ¿Qué palabra es esa? No, Ish se escribe con una Yud.
¿Qué palabra se formó? La palabra Esh. ¿Qué quiere decir Esh? Fuego. La Torá está grabada con letras de fuego. Fuego negro, como está escrito, es fuego negro sobre fuego blanco. Ahora, habíamos dicho que la palabra likro, que sería el verbo en infinitivo, significa llamar, ¿verdad? En realidad las letras de la Torá se escriben en negro sobre un fondo blanco. Dicen los sabios que la Torá, que está escrita con letras negras sobre un fondo blanco, significa que lo que está revelado es muy poquito en comparación con todo lo demás que está ahí, que es la luz. Las letras negras, cuando venga el Mashiach nos va a enseñar toda la parte blanca de la Torah, o sea, todo eso que sería el fondo y que es lo que tiene todo el significado. Pero sigamos con la meditación sobre este Vaikra. Esta raíz Kuf Reish Aleph tiene dos significados principales. Uno es leer, que es likro en un libro, y otro es llamar a alguien, como leemos aquí en la playa de esta semana. Aparentemente son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es leer y otra cosa es llamar a alguien. Y en las otras lenguas, que no son hebreas, se dicen con dos palabras diferentes, leer y llamar. De todas maneras, en la lengua sagrada, en la lengua de la Torá, son la misma palabra exactamente y tienen dos significados. Pero como son la misma palabra, seguramente tienen una relación muy profunda entre ellas dos. Primero que todo, la lectura cuando uno lee en el Sefer Torah, cuando uno sube a leer la Torah, no es una lectura muda, silenciosa, sino que es una lectura en voz alta. El que lee la Torah, el llamado Bal Akoré, hace escuchar a todo el mundo en voz alta para que todos puedan escuchar. También incluso cuando cumplimos con el precepto de estudiar la Torah en nosotros mismos, se cumple justamente cuando yo saco las palabras de mi boca, no simplemente cuando las leo y las pienso en mi cabeza. Tenemos que, cuando leemos Torah, tenemos que también hablarlas. Y cuando uno estudia Torah, tiene que decir una bendición. Nosotros todas las mañanas, entre las bendiciones que decimos, es la bendición de la Torah. La bendición, y entonces esa bendición dura para todo el día. No hace falta que cada vez que nos sentamos a estudiar Torah, la digamos.
Decimos, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu v'nitav v'tzivanu al divrei Torah. Bendito eres tú, Dios del reino universo, que nos bendeciste, que nos santificaste o nos consagraste con tus preceptos y nos ordenaste acerca de hablar o de las palabras de la Torah. Entonces, cuando uno lee hablando, entonces tiene que bendecir. Aquellos que, si alguna persona lee sin hablar, solamente con el pensamiento, entonces no tiene que decir la bendición. Entonces, leer la Torah significa hablarla también. Así está establecido por el Shulchan Aruch. Entonces, desde este punto de vista vemos que hay una relación entre lo que es leer Kriyat Torah y llamar a alguien, Likro, Kriyat a alguien. ¿Por qué? Porque las dos se hacen a través de la palabra. A pesar de que muchas veces nosotros llamamos a alguien con el pensamiento y justo aparece, de todas maneras no es la forma normal en que nosotros llamamos a las personas. Las llamamos con la palabra. Recién vimos como a Kadosh Baruj Hu lo llamamos She'en en una forma hermosa, en una forma de cariño, pero lo llamamos. También cuando hablamos con Dios, cuando hacemos tefilá, cuando rezamos, que es la forma de llamar y de hablar con Dios, está escrito que la forma es hablando. A lo mejor uno lo dice en voz baja, pero de acuerdo con la halajá tiene que hablar de tal manera que uno lo puede escuchar, eso que está diciendo. Entonces, el hecho de leer la Torah y el hecho de llamar a alguien tiene una relación muy profunda. Está escrito en Hasidut que cuando nosotros leemos en la Torah, Korim Torah, también estamos llamando a alguien. ¿A quién llamamos? A Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque Kadosh Baruj Hu se dio a sí mismo dentro de la Torah, se entregó. No es que entregó algo al pueblo de Israel, sino que puso dentro de esa Torah su voluntad. ¿Qué es la voluntad? Yo soy la voluntad. Mi voluntad soy yo. Soy mi deseo, mi placer. Cuando yo pongo todo mi ser dentro de algo, y eso lo entrego a alguien, me estoy entregando a mí. Así Kadosh Baruj Hu puso todo su ser, toda su esencia dentro de la Torah. Entonces cuando uno está leyendo la Torah, está conectándose con Dios, está llamándolo a Dios para que se revele a uno. Entonces, por eso mismo, leer la Torah es llamar a Dios. Y esta relación se puede entender cuando uno comprende las palabras en hebreo. Esta es la conexión profunda entre las dos explicaciones, los dos significados de la raíz Kuf Reish Aleph. Está escrito Karov Hashem lechol koram lechol Hashem yikrau be'emet. Está cerca Dios de todos los que lo llaman, de todos aquellos que lo llaman de verdad. Entonces, llamar es likro, coré. Entonces, podríamos decir que este versículo también significa que Dios está cerca de todos aquellos que lo llaman o que lo leen, que leen su Torah, de todos aquellos que lo leen, que lo llaman de verdad.
Y dicen los sabios que no hay verdad sino la Torah. Ein emet en la Torah. ¿Cómo se estudia el Mikra, los libros de la Torah? Cuando nosotros sabemos que lo que tenemos ahí enfrente nuestro no es simplemente un texto anónimo, un texto mudo, que es algo antiguo y muy interesante, por más interesante que pueda ser. Más todavía, no es simplemente algo interesante, sino que es un llamado y una lectura que invita a que se revele aquel que nos entregó la Torah. Entonces, a través del estudio de la Torah, nosotros nos reunimos con Akadosh Baruj Hu, y Él se une con nosotros de forma concreta. Y esto es lo primero que se le hace comprender al chico cuando entra a estudiar la Torah, incluso en forma inconsciente. Recién, cuando empezamos esta charla, leímos el primer versículo de esta perashá, y allí nos dice que Akadosh Baruj Hu lo llamó a Moshe y le habló. Entonces, esto nos da un nuevo significado también para el llamado, para la lectura, y que es una introducción, una preparación para algo especial. Y como decía Rashi, que todo habla, todo dicho y toda orden que fue antecedido por un llamado, es algo que significa que hay un cariño, que se está llamando y se está ordenando, se está hablando con cariño. Y más todavía, cuando Akadosh Baruj Hu lo llama a Moshe, es como darle fuerza, entregarle un poder de escuchar esas cosas que están escritas en la Torah y luego transferírselas al pueblo de Israel. Porque explica Rashi también que cuando Moshe entraba ahí adentro, solo él escuchaba. Y después eso que él escuchaba se lo transfería al pueblo de Israel. ¿Y cuál era la característica tan grande de Moshe Rabbeinu? Era que como él era un conducto completamente puro, como estudiamos en el Shiur de Ain Bet, era Eben Sapir, era la piedra de zafiro, que era completamente transparente y dejaba ver la luz tal cual como venía desde arriba, de un lado y del otro era la misma luz. O sea que Moshe Rabbeinu no convertía como los profetas comunes que convierten ese sueño. Esa es otra de las diferencias entre Moshe y los profetas, que Moshe entraba allí y estaba consciente completamente, no era que se dormía ahí adentro del tabernáculo o en otros lados donde Dios se le revelaba, sino que conscientemente Moshe Rabbeinu recibía la palabra de Dios. No así los otros profetas. Los otros profetas recibían a través de un sueño y ellos tenían que interpretarlo y de acuerdo a lo que interpretaban le transferían al pueblo de Israel. No así Moshe. Entonces,
ese llamado que le hizo a Moshe, que le hacía a Moshe cada vez que tenía que entrar, era una fuerza especial para transmitirle como corresponde las cosas que él le decía al pueblo de Israel. Como está dicho, la presencia divina hablaba desde adentro de la garganta de Moshe Rabbeinu. Y por supuesto, como todo llamado desde arriba, es para que exista una respuesta desde abajo. Ese llamado de Akadosh Baruj Hu, cada vez que Akadosh Baruj Hu realiza algo, es como que nos está llamando. Cada vez que nosotros recibimos un estímulo, nos sucede algo en la vida, es una revelación de Akadosh Baruj Hu. Para comprender, para tomar correctamente aquello que nos sucede, lo primero que tenemos que hacer es saber que las cosas buenas o no buenas a nuestra vista son todas cosas que Akadosh Baruj Hu nos está mostrando, nos está presentando. Y entonces, ya si nosotros lo vemos de esa manera, que es toda la idea que estamos presentando aquí de Moshe que entra al tabernáculo, cuando Dios lo llama, entonces esa idea es la humildad y la autoanulación que nos permite que esa experiencia que estamos viviendo sea una experiencia productiva y que nos lleve a comprenderla, entender qué es lo que Akadosh Baruj Hu nos está mostrando, como decíamos también al principio de la clase, que la imaginación a veces nos juega una mala pasada y nos hace creer cosas, pero si nosotros nos basamos en las cosas conscientes que recibimos constantemente de la realidad que nos rodea, como dice el Baal Shem Tov, que todo lo que uno ve es un mensaje que Akadosh Baruj Hu nos da, algo que tenemos que aprender de eso. Entonces, eso mismo, esa actitud misma, sirve para que esa experiencia sea algo positivo y la podamos enfrentar y transformarla en algo bueno para Hashem. Entonces, esto significa que el llamado de Akadosh Baruj Hu es lo que se llama en Kabbalah Iteruta de Leila, un despertar desde arriba, un estímulo que viene desde arriba, un llamado, para que después haya un despertar desde abajo, Iteruta de Letata. Entonces, así como Akadosh Baruj Hu nos llama de arriba, como nosotros somos una imagen y semejanza, a través de la respuesta que nosotros le damos a Akadosh Baruj Hu, estamos haciendo un llamado desde abajo. Entonces, en forma simple, ¿qué es ese llamado que produce Akadosh Baruj Hu desde dentro de la nube en el tabernáculo? Es un permiso que le da para que entre y escuche la palabra de Dios. Y entonces, aquí de esto se aprende una cualidad fundamental que es la anabá y derech eretz, la humildad y el comportamiento correcto. Como decíamos antes, que uno tiene que entrar cuando lo llaman. Y este punto, entonces, también es una de las primeras cosas que le enseñan al chico cuando entra al Heider, como está escrito, Derech Eretz Kadma Torah. El comportamiento moral, el comportamiento ético está antes de la Torah. Entonces, cuando uno entra, nosotros somos todos chicos que estamos empezando a estudiar, entonces cuando uno entra a estudiar con esa intención, espera que el llamado de Akadosh Baruj Hu, entonces Akadosh Baruj Hu seguro lo llama,
y le da el poder para que pueda recibir esa revelación. Si uno estudia Kabbalah o estudia Torah con la idea de ser sabio, con la idea de adquirir poderes para beneficiarse, entonces eso no es un llamado que le estamos haciendo a Kadosh Baruj Hu en respuesta a lo que Él nos da, sino que simplemente es como aquel avaro que recibe y se lo guarda dentro suyo. Entonces, como decíamos recién, el leer, y el leer en forma activa, a través de pronunciar las palabras con nuestra boca, eso es efectivamente un llamado. Cuando uno lee algo, está buscando un mensaje ahí adentro. Entonces, cuando uno está buscando, cuando está estudiando Torah, está buscando qué es lo que Kadosh Baruj Hu nos está diciendo. Y así como decíamos al principio que cuando uno se imagina cosas no sabe exactamente qué es lo que Kadosh Baruj Hu nos está diciendo, cuando uno estudia Torah y a través de que pasan los años va comprendiendo cuál es la idea, con qué intención Kadosh Baruj Hu y los sabios y todos los grandes tzadikim escribieron sus maravillosas obras de Torah. Entonces, Kadosh Baruj Hu se nos revela a través de eso. Por eso, esta clase que hoy tenemos los jueves se llama Vivir con el Tiempo, porque justamente al estudiar la parashá de la semana, al estudiar qué es lo que Kadosh Baruj Hu nos está diciendo, no es que estamos estudiando algo que pasó hace miles de años, sino que estamos encontrando dentro de eso un mensaje que es actual y que nos está hablando ahora mismo. Esa es la intención con que uno tiene que estudiar la Torah, no como un libro de historia, sino como algo que nos está hablando ahora, porque las palabras de la Torah, ¿por qué son ese fuego? Son ese fuego eterno que constantemente cambia, constantemente tiene
una forma diferente, una luz diferente, a pesar de que es siempre el mismo, nunca en sus infinitas formas va a ser igual. Esta semana no alcanzamos a poner los nuevos mensajes de video del RAB, pero de todas maneras, posiblemente todos ustedes han recibido nuestra página semanal hoy, donde tenemos bastantes artículos acerca de la Perashá y del mes, y donde pusimos los enlaces para las clases de hoy. Así que los invito a ver los videos que hay allí, y hemos puesto algunos videos que nos quedaron pendientes la semana anterior, así que también los invitamos a verlos. Y los videos que estamos preparando, que vienen de la semana del shiur que dio el lunes el Rab, Bezrat Hashem ya no creo que estén para mañana, van a estar seguramente para la semana que viene. Este Shabbat, además de ser Shabbat Parashat Vaikra, se llama Parashat HaJodesh. ¿Por qué se llama Parashat HaJodesh? Porque este Shabbat también es Rosh Chodesh Nisan, es el primero del mes de Nisan, y ese mes de Nisan es el mes de la salida de Egipto. Nosotros festejamos Pesach recordando la salida de Egipto, y está escrito que no solamente en el 15 de Nisan se recuerda la salida de Egipto, sino que Shalom Amalia, que tengas un día muy bueno. Está escrito que la persona tiene que recordar todos los días la salida de Egipto. Hay un versículo en la Torah que dice Hayab Adam Lirot et Atzmo Keilu Hu Yatza Mitzrayim. La persona está obligada a verse a sí mismo como si ella hubiera salido de Egipto. Entonces, cuando nosotros leemos en la Torah ese verso en que pertenece al libro de Shemot, al libro de Éxodo, en la Parashat Bo, en esa Parashat donde Akadosh Baruj Hu también lo llama a Moshe Rabbeinu, pero de otra forma, le dice ven al faraón. En esa Parashat está escrito un verso que siempre nombramos y del cual hay un shiur que nosotros recordamos con mucho cariño, porque es el primer shiur que dimos y que fue lo que nos dio fuerza para después comenzar a trabajar en todo esto de transmitir shiurim online, que es en 1820. Seguramente todos ustedes ya habrán visto ese video. Yo nunca lo vi, solamente vi alguna partecita para ver cómo estaba grabado, pero nunca me senté a escucharlo del todo. Espero que sea algo divertido, que sea algo lindo lo que hay ahí adentro, pero de lo que yo me acuerdo de que hay ahí, aparte de todos estos asuntos, es justamente la historia de este verso, donde Akadosh Baruj Hu le ordena al pueblo de Israel determinar cuándo comienza el mes de Nisan. Cuando comienza el mes de Nisan es el primero, es cuando la luna nace, y ese nacimiento de la luna es lo que nosotros llamamos cada mes Rosh Chodesh, la cabeza del mes. Pero este mes en especial,
no solamente el principio de un mes, sino como dice la Torá, es un versículo de la Parashat Bo, como decíamos recién, dice, Ajodesh Azelachem, Rosh Chodashim, Rosh Chodsheichem, Rosh Chodashim, Rishon Ulachem, Lechol Chodshei Hashanah. ¿Qué dice aquí? Este mes será para ustedes la cabeza de los meses, el primero es el primero para ustedes de todos los meses del año. Y este versículo es justamente el verso número 1820, mejor dicho, todos los versículos que hubo hasta a este versículo suman 1820 desde Bereshit, y eso tiene muchos significados. Estoy tratando de buscar en nuestra web aquella, el enlace donde están donde está ese video de la clase que dimos en aquí está ese seminario que dimos en Barcelona hace unos años y que se llama 1820. Les pongo aquí el enlace, y que tiene que ver con este mes, como dijimos. Es el primer precepto que se le entrega al pueblo de Israel, y cuando Rashi explica la palabra Bereshit, ahora vamos a hablar de eso, Trinidad. De eso queríamos hablar justamente. Cuando Rashi explica Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, dice, trayendo una cita de la Gemara del Talmud, donde Rabbi Itzhak pregunta, o afirma mejor dicho, no tendría que haber empezado la Torah sino en Ajodesh Azelachem. La Torah tenía que haber empezado en este versículo, porque la Torah es el Lashon Oraá. Oraá significa instrucción. Y todo lo que se habla hasta ese momento, que fue la primera mitzvah, el primer precepto que se le dio al pueblo de Israel, son historias. Entonces la Torah tiene que haber empezado directamente con la orden, la primera orden que le dio al pueblo de Israel, que es la de bendecir la luna, y así saber cuándo comienza el mes, que es el mes de Nisan. Y ese mes de Nisan tenía la finalidad, todavía estaban en Egipto, de determinar cuándo tenían que atar el cordero a la pata de la cama, el 10 de Nisan, y luego el 14 de Nisan lo iban a sacrificar, iban a poner la sangre en el dintel de la puerta, y esa noche, en la plaga de la oscuridad, de los primogénitos, el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. Dicen los sabios
que hasta ese momento en que Dios ordena al pueblo de Israel santificar este mes de Nisan, como todos ustedes saben, el mundo fue creado en Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es el sexto día de la creación, porque Rosh Hashanah, el primero de Tishrei, que en la cuenta nuestra actual es el séptimo mes, nosotros festejamos el nacimiento del primer hombre, de Adam Rishon, festejamos un cumpleaños. Cuando nosotros festejamos Rosh Hashanah el primer mes del año, estamos festejando el nacimiento de Adam Rishon. Es el sexto día de la creación. O sea que el año, la creación como tal, comenzó 6 días antes, el 25 de Elul. De todas maneras está escrito que cuando nosotros festejamos Rosh Hashanah, ese día se juzga a toda la creación, a los hombres, a los animales, las plantas y a toda la creación. Y al juzgarlo, Akadosh Baruj Hu en ese día interrumpe toda la luz con que iluminó y dio vida a toda la creación durante todo el año anterior, y comienza una nueva luz del nuevo año, una nueva creación, una nueva vitalidad, un nuevo nivel. Entonces, desde la creación del hombre hasta la salida de Egipto, la humanidad, los sabios que venían con el conocimiento de todo lo que sabía Adam Rishon, festejaban el año nuevo, el primero de Tishrei, lo que nosotros tenemos hoy, el séptimo del año, lo que me decía recién en septiembre. A veces cae en septiembre, a veces en octubre, depende. Pero viene la Torah y nos dice que este mes va a ser la cabeza de todos los meses del año. Entonces vemos una pequeña diferencia aquí. En realidad, el primero de Tishrei, Rosh Hashanah, sigue siendo el principio del año. El primero de Nisan es el principio de todos los meses del año. Entonces vemos que hay dos tipos de luz. Está la luz que viene de arriba y está la luz que viene de abajo. La luz que Akadosh Baruj Hu creó el mundo, lo creó para que exista el hombre. Y a través de Adam Rishon, él le da vitalidad a toda la humanidad el primero del año. Eso es lo que nosotros llamamos antes Iteruta de Leila. Dios creó un mundo. Pero, ¿qué pasó? Adam Rishon pecó y el mundo tenía que ser rectificado. Para que el mundo sea rectificado, tuvieron que pasar más de 2000 años, más de 3000 años, en que se preparó al mundo para que surja un nuevo hombre. Ese nuevo hombre está representado por el pueblo de Israel, a través de todas las generaciones, a través de Abraham, Isaac y Jacob, a través del exilio, del sufrimiento de la esclavitud. Así entendemos un poco lo que es la música que nos gusta tanto, que es la melodía de Jacob, con la cual apacentó a las ovejas y de esa manera fue forjando las almas del pueblo de Israel. Adam Rishon recibió todo en forma espiritual. Adam Rishon tenía el conocimiento de
la esencia de las cosas, así les puso nombre. Pero como vimos, ese conocimiento no fue suficiente para completar la voluntad de Dios, porque pecó. Todavía no tenía una conciencia exacta de cuál era su tarea en el mundo, qué significaba las dos órdenes que le dio a Kadosh Baruj Hu, de cuidar y de trabajar el Gan Eden. Cuidar y cultivar ese Gan Eden, en ese paraíso donde lo hizo vivir. Y como no cumplió, entonces fue echado. Tuvieron que pasar más de 2000 años, 2800 y pico de años, para que el pueblo de Israel salga de Egipto, y toda la finalidad de la salida de Egipto es recibir la Torá, y a través de recibir la Torá se produzca esto que hablábamos recién, que el pueblo de Israel, a través de Moshe, es llamado a realizar una tarea. Así como Dios creó el mundo, el pueblo de Israel tenía que tomar ese mundo y refinarlo, rectificarlo. ¿Qué significa? Volver a elevarlo a lo espiritual. Demostrar que no había ninguna diferencia entre lo que es Akadosh Baruj Hu y su creación, entre lo espiritual y lo material, sino que son dos formas de la misma moneda, como el Shema Israel, que Havaya Elokeinu Havaya Echad. Havaya es la luz que rodea los mundos, el nombre que representa la luz infinita que está por afuera de la conciencia, y Elohim es la palabra, es el nombre de Dios que tiene gematria la naturaleza, que esa naturaleza es nada más que otra manifestación de la divinidad de Akadosh Baruj Hu. Entonces, el pecado de Adán Rishon fue el inicio de la idolatría, de esa nube que no revela, como en el caso de Moshe Rabbeinu, sino que es una nube que oculta. Cuando Adán Rishon piensa por sí mismo y decide qué es bueno y qué es malo, que él puede comer de ese fruto que Akadosh Baruj Hu le había prohibido, significa que él tenía conocimiento de lo espiritual y lo material, pero no pudo conectar una cosa con la otra. En cambio, el pueblo de Israel, a través de la entrega de la Torá, a través del estudio de la Torá, a través de la anulación, de enfrentarse a la palabra de Dios a través de la Torá y cumplir los preceptos, Akadosh Baruj Hu lo llama y entra dentro del tabernáculo físicamente para realizar la tarea en el Bet HaMikdash, pero espiritualmente para transformar todo aquello que tiene en su interior en el conocimiento de Dios, transformar lo físico en espiritual. Entonces, en Rosh Hashanah es la fuerza que Akadosh Baruj Hu le da al mundo para que siga existiendo todo el año. En cambio, el primero de Nisan es la fuerza que Akadosh Baruj Hu le da al mundo para que ese mundo vuelva a él. Y eso es justamente una de las meditaciones que uno tiene que hacer cuando medita en la salida de Egipto. Egipto en hebreo es Meitzarim, Meitzar, estrechez, las dificultades de este mundo.
cuando uno eh, eh, lee la Torá y allí les dice que uno tiene que sentir constantemente que salió de Egipto y que constantemente recibe la Torá. Nosotros, otra de las bendiciones que decimos todas las mañanas es bendecir a Dios por que nos entregó la Torá. Entonces, como que ese mismo día también estamos recibiendo la Torá y cada día también entramos en la tierra de Israel. Ese es el sentido y la sensación que uno tiene que tener cuando vive constantemente, cada día y día. Salir de la estrechez del mundo físico, de lo gashmiut, de lo material, y transformar eso en espiritual. Pero no para que desaparezca, sino para mostrar al mundo, y en definitiva reconocerle a Kadosh Baruj Hu, decirle a Kadosh Baruj Hu, nosotros sabemos que no existe nada más que vos, no es que solamente hay un solo Dios, no es que solamente vos estás ahí, sino que también esto que está acá, eres tú. El Kadosh Baruj Hu es uno, ese es el significado de Echad. Entonces, esa es la diferencia entre el mes de Nisan y el mes de Tishrei. El mes de Tishrei nosotros hacemos Teshuvah, y a través de la Teshuvah le pedimos a Dios que nos dé bendición. En el mes de Nisan también hay Teshuvah, pero es una Teshuvah diferente. Es una Teshuvah activa en que trabajamos, mejor dicho, mi esposa trabaja limpiando la casa, cocinando, preparando todo para el ser de Pesaj, y comiendo las matzot y realizando cosas para transformar este mundo material en un mundo físico, en un mundo espiritual. Entonces, siempre nosotros acostumbramos a definir la unión de lo femenino y masculino. Relativamente, Tishrei es un mes masculino, donde se revela a Kadosh Baruj Hu, dándonos la luz para que viva todo el mundo, y también físicamente el trabajo de Tishrei es más en la tefilá que el hombre va al Bet Knesset, y a pesar de que la mujer siempre tiene que ocuparse de sus cosas en la casa y cocinar, el mes de Nisan es un mes más femenino, en que la mujer trabaja y es como el despertar de la novia, que es el pueblo de Israel, que es el ser humano, que es el que realiza la tarea para despertar la benevolencia de Dios. Y todas estas son las diferencias que hay entre el mes de lo que es la cabeza del mes y lo que es la cabeza del año. Incluso está la semejanza matemática de que en Nisan tenemos la primera mitzvah el primer día, después la segunda mitzvah el 10º día, Azor la Jodesh con el cordero, la tercera mitzvah el día 14, que es limpiar, quemar el hametz y preparar toda la casa para la salida de Egipto, para Pesaj, preparar el corbán, sacrificar el corbán, pintar la sangre en el dintel, y a la noche comer las matzot y salir de Egipto. Entonces tenemos 1, 10, 14, 15, 15. En Tishrei también tenemos lo mismo. El primero del año es Rosh Hashanah, el 10 es Yom Kippur, el 14 preparamos la Sukkah
para festejar la fiesta de Sukkot y preparamos las especias. Y el 15 de la noche festejamos con dos mitzvot. Una es haciendo una seudá, sentándonos en la azúcar, y después, al día siguiente, el mismo día, tomando las especies y bendiciendo al lulav. Entonces ahí también tenemos 1, 10, 14, 15 y 15. Y matemáticamente entre 1 y 10 hay 9, que es el 3 al cuadrado. Entre 10 y 14 hay 4, que es 2 al cuadrado. Entre 14 y 15 hay 1, que es 1 al cuadrado. Y entre 15 y 15 hay 0, que es 0 al cuadrado. Entonces vemos cómo hay una relación muy estrecha entre ambas festividades y cómo son complementarias. Entonces hay muchas cosas más para hablar, pero vamos a dejar hoy, vamos a darnos 5 minutos más para despedirnos, para que este Shabbat, que es Rosh Hodesh, y dentro de 2 semanas también Shabbat es Pesach. Aquí en Israel es un solo día, fuera de la tierra de Israel son 2 días. Queremos despedirnos con una melodía dentro de... La primera melodía que escuchamos hoy es la melodía que se llama El alimento de la fe, que es la matzah, y que es un nigun que hizo el Rab dentro de los nigunei gen, de los nigunim que tienen que ver con las festividades del año, para la festividad de Pesach. Así que nos vamos a despedir también con ese nigun, y Besat Hashem, que comencemos este mes con la bendición de poder salir de Egipto con la llegada del Moshe último, que es el Mashiach Tzidkeinu.
Shabbat Shalom, amigos. Que tengan Chodesh Tov. Que tengan Shabbat Shalom. Refuah Shlema. ¿Quién? Para Judith Bat Ninet Hana. Refuah Shlema, Lechaim Lechaim. Bendiciones desde la tierra de Israel.